Muy buenos días con todos ustedes, estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien en casita, en unión de toda su familia. Continuando con los temas, el día de hoy nos tocará los géneros literarios. Pero debemos de partir conociendo qué son los géneros literarios. Los géneros literarios son agrupaciones que usamos para clasificar todas las obras literarias que existen según las características que tengan. Vamos a empezar conociendo cada una de ellas. Empezamos por el género narrativo, como su mismo nombre lo dice. El género narrativo es aquel género que se encarga de contar, de narrar sucesos reales o imaginarios. Se dice que este género narrativo fue el primer género que se conoció. ¿Por qué? Porque se transmitía oralmente, ya que como ustedes saben, hace muchos años atrás aún no existía la escritura. Pero dentro de este género narrativo vamos a conocer algunos subgéneros, como por ejemplo los cuentos, las leyendas, los mitos, las novelas, las fábulas, entre otros subgéneros que existen dentro del género narrativo. Vamos a empezar por el subgénero del cuento. ¿Qué es el cuento? Pues el cuento es una narración breve de hechos reales o ficticios. Por ejemplo, dentro del cuento podemos encontrar un cuento muy conocido que yo sé que ustedes lo han escuchado, que se llama Al Rincón Quita Calzón. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿De qué trata este cuento? Les voy a hacer un resumen así muy cortito, ¿sí, chicos? Este cuento del Rincón Quita Calzón trata de un obispo apellidado Chávez. ¿Qué hacía este obispo cuando sus alumnos no sabían lo que él les preguntaba? Pues les decía: al rincón quita calzón. ¿Y qué significaba esa frase? Que iban a tener un castigo, ¿no? En ese tiempo los castigaban con un látigo, ¿verdad? Pero este obispo nunca se imaginó que dentro de ese grupo de alumnos iba a haber el más pequeñito de todos, que era el más hábil, el más astuto, pero él no lo sabía. ¿Cuándo lo supo? Cuando le hizo una pregunta y éste le respondió con otra pregunta, a lo que el obispo Chávez no supo contestar. Entonces, como no supo contestar la respuesta al pequeñín, ¿cuál fue su solución? Quitar el castigo a todos los alumnos que ya habían sido puestos hacia adelante para recibir su castigo. Continuamos. Las leyendas. Ustedes también han escuchado las leyendas, ¿no? ¿Qué serán las leyendas? Las leyendas son relatos que se transmiten por tradición oral, es decir, oralmente se transmiten, ¿sí? Estas leyendas vienen de generación en generación. Estas leyendas son reales o también pueden ser imaginarias o maravillosas. Por ejemplo, de repente la abuelita, el abuelito, ¿no? Nos han contado muchas leyendas, de repente la leyenda de los patitos de oro, la leyenda del Huascarán y el Mandoy, ¿no? Entonces, por eso dice que viene de generación en generación, porque todas las leyendas que nosotros conocemos nos han contado los abuelitos a los papás a los tíos a los hijos a los sobrinos y así sucesivamente. Por eso es que a pesar del tiempo, las mismas leyendas aún van a seguir transmitiéndose hacia otras personas. Continuamos. Los mitos. A ver, ¿qué es un mito? Un mito es un relato que explica la aparición de un hecho o fenómeno. Por ejemplo, hay un mito que nos cuenta cómo se originaron los males.
Ese mito es llamado el mito de la caja de Pandora, ¿no? Donde nos dice que una jovencita tenía tanta, pero tanta curiosidad de saber qué había en un cofre que estaba bajo 7 llaves. Trató la manera de abrirlo y sin darse cuenta, al abrirlo se dice que salieron los males, el odio, el rencor, la envidia, la avaricia. Por eso es que hasta el día de hoy aún reinan esos males, ¿no? Entonces dicen que ese mito fue el origen, el mito de la caja de Pandora fue el origen de los males. Y si esa muchacha no hubiera abierto ese cofre, entonces ninguno de los males existiera. Continuamos con la novela. ¿Qué es una novela? Una novela es una narración de carácter narrativo. Pero ¿cuál es la diferencia entre una novela y un cuento? Que un cuento es una narración breve, mientras que una novela sí es muy extensa, ¿ya? Por ejemplo, dentro de la novela tenemos a El Lazarillo de Tormes, por ejemplo, ¿no? ¿De qué trata esta novela? Esta novela trata de un muchacho, de un pequeño llamado Lázaro, quien nos cuenta y nos explica todo lo que tuvo que pasar, sus vivencias, sus alegrías, sus tristezas, sus desgracias y sus dificultades a temprana edad. Continuamos. La fábula, ya todos sabemos que es una fábula, ¿no? Una fábula es un relato breve donde mayormente los personajes son animales o seres inanimados que hablan y actúan como personas. Ahora, toda fábula siempre nos va a dejar una enseñanza o llamada también moraleja, ¿no? Por ejemplo, tenemos la fábula de la liebre y la tortuga, del león y el ratón, del pastor mentiroso, ¿no? Recuerdan que engañaba a la gente del pueblo gritando y diciendo el lobo, ¿no? Y toda la gente corría a ayudarlo. Y cuando él veía que la gente iba a ayudarlo, se reía y le decía, no, es una broma, es una mentira. Hasta que llegó el día en que de verdad apareció el lobo. Y cuando él pidió ayuda, ya nadie le creyó. Y entonces el lobo acabó con todo su rebaño de ovejas. ¿Qué enseñanza nos deja esta fábula? Que si nosotros estamos mintiendo constantemente, el día que digamos la verdad, pues ya nadie nos va a creer, porque nuestra palabra ya no va a tener credibilidad. Chicos, continuamos con nuestros géneros literarios. Como segundo género literario tenemos al género lírico. ¿Qué es el género lírico? El género lírico es una forma literaria que se caracteriza por la expresión de sentimientos e ideas que transmite el autor. Es decir, el autor nos va a expresar el estado de ánimo en el que se encuentra en ese momento. Dentro del género lírico están, por ejemplo, los poemas. ¿Qué son los poemas? Son composiciones literarias que se enmarcan en el campo de la poesía. Ustedes deben conocer muchas poesías porque yo los he visto recitar en las actuaciones, crear poesía, ¿no? Entonces, de eso se trata el género lírico, de expresar nuestros sentimientos. Miren chicos, por ejemplo, hay un poeta muy conocido y muy reconocido también, llamado Pablo Neruda, que tiene un libro de poemas titulado 20 poemas de amor y una canción desesperada. Miren, les voy a recitar una estrofa nada más de uno de sus poemas que a mí me gustan mucho. Se trata del poema número 15 y luego vamos a ver qué está expresando, cuál es el estado de ánimo del autor. El poema 15, así se titula chicos, porque es el poema número 15 dentro de su libro, ¿no? Dice, me gustas cuando callas
porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. A ver, chicos, ¿qué sentimiento está transmitiendo el poeta? El sentimiento del amor, muy bien, ¿no? Parece que está enamorado de una jovencita, pero su amor es silencioso. Él se conforma tan solo con verla. En otra parte dice que él se contenta con que ella lo mire y con que ella le sonría. Entonces, chicos, de eso se trata un poema. Ahora, dentro del género lírico también tenemos subgéneros. En este momento vamos a hablar de tres, ¿sí, chicos? De tres subgéneros. Empezamos por la elegía. ¿Qué es una elegía? Es una composición literaria en la que se lamenta, dice, ¿no? Se lamenta la pérdida de una persona que puede ser un ser querido o de repente las dificultades que tenemos en economía, las desgracias que suelen sucedernos. De eso trata este subgénero elegía. Ahora, este subgénero no conlleva a ninguna medida métrica fija, a diferencia de la copla, ¿ya? ¿Qué es una copla? Una copla es un texto poético de tradición oral o popular que también enmarca los temas de muerte, de desesperanza, de miedo. Eso enmarca una copla parecida a una elegía, pero ¿cuál es la diferencia? Que una copla va a ser una poesía que va a constar de una estrofa compuesta por 4 versos. Ustedes saben que los versos son cada rengloncito que contiene una poesía. Ahora, ¿qué será un himno? Un himno también es una composición poética que dice que antiguamente se hacía para los dioses, para las divinidades. ¿Para qué? Se dice que era para agradecerles por algún suceso bueno que haya pasado en ese momento. Se dice que en literatura tenía un valor litúrgico, chicos. Y nuestro tercer y último género literario es el género dramático. El género dramático está hecho para ser puesto en acción, es decir, para ser actuado y representado ante un público. Dentro de este género tenemos a las obras de teatro. Ahora, nuestro género literario también tiene subgéneros, que son la tragedia, la comedia y el drama. Empezamos por tragedia. ¿Qué es una tragedia? Su mismo nombre lo dice. Es una obra literaria que presenta acciones fatales, donde mayormente el personaje principal o los personajes principales al final de la historia terminan muertos. Por ejemplo, hay una obra muy bonita que espero que ustedes puedan leerla. Se titula Edipo Rey. Les voy a contar así un resumen muy cortito, ¿sí? ¿De qué trata esta obra trágica? Trata de un joven llamado Edipo, a quien sus padres, el rey Layo y la reina Yocasta, enviaron a un criado cuando era bebé para matarlo, porque supuestamente un oráculo había predestinado que el niño, cuando fuera joven, iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Entonces los reyes, para evitar esta tragedia, ¿qué decidieron hacer? Mandar a un criado para que lo mate.
Pero el criado se compadeció de él y no lo hizo. Lo dejó abandonado, siendo encontrado por una de las personas que justo pasaba por allí. Pero miren chicos, pasaron los años y la profecía al final de todo se llegó a cumplir. Sin saber, Edipo un día mató a su padre y al morir el rey, la reina necesitaba a un nuevo esposo, a un nuevo rey. Entonces, miren cómo es el destino. Llegó Edipo y Yocasta, así se llamaba la mamá, Yocasta, terminó casándose con su hijo, pero ninguno de los dos sabía. Luego que empezaron las sospechas, ellos llegaron a descubrir que eran madre e hijo. Entonces, ¿qué pasó? Yocasta, como tenía un cabello muy largo y se hacía unas trenzas, con sus propias trenzas se enredó en el cuello y se ahorcó, muriendo. ¿Y qué hizo Edipo? Como sabía que sus ojos habían sido su desgracia, porque había visto a su madre no con ojos de madre, sino con ojos de mujer. Entonces, ¿qué hizo Edipo? Se lastimó los ojos con sus propias manos. Y si ustedes chicos quieren saber cómo termina esta historia o algo más de esta historia, pues los invito a leer esta obra literaria. Continuamos con la comedia, pues su mismo nombre lo dice chicos. ¿Qué es la comedia? La comedia es una obra que representa escenas humorísticas, escenas festivas. ¿Y cuál es el propósito de estas obras teatrales de comedia? Pues hacer reír al público. Dentro de este subgénero comedia, también dice que hay una comedia titulada El perro del hortelano. ¿Sí han escuchado ustedes ese dicho que dice, no? Eres como el perro del hortelano, que no come ni deja comer, ¿no? Dice que hace alusión a una obra teatral con ese mismo nombre, que trata de una duquesa, una condesa, que se enamora de su criado, pero ella sabe que ese es un amor imposible. Ella sabe que no puede corresponderle, pero como ella no puede ser feliz o hacerlo feliz a él, tampoco deja que él sea feliz con otra muchacha, ¿no? Entonces de ahí viene el dicho. Y por último tenemos el drama. ¿De qué trata el drama? El drama es una obra de teatro o película, dice, que incluye situaciones tensas o mayormente conflictivas. Por ejemplo, una obra teatral del subgénero drama, tenemos a la obra Fuente Ovejuna, que se trata de un comendador, ¿no? El que mandaba. Fuente Ovejuna se llamaba el pueblo y el comendador era el que mandaba allí en todo el pueblo, pero era un explotador, era muy abusivo. Entonces, ¿qué decidió hacer toda la gente del pueblo? Pues matarlo, ¿no? Y cuando llegó la justicia, la policía, para saber quién había sido el que había matado al comendador, pues toda la gente del pueblo se puso de acuerdo para que nadie, absolutamente nadie, diga quién había sido el culpable. Y a pesar que a los sospechosos los maltrataban, les pegaban, ¿no? Les hacían muchas cosas para que hablen y digan quién había mandado al comendador, pues ellos, a pesar de todo eso, no revelaban quién había sido el que mató al comendador. Esa es la justicia del pueblo. Muy bien chicos, luego de todo este amplio tema que hemos tratado el día de hoy, ahora sí los invito a leer todos los textos que están en su cuadernillo y vamos a ir analizando a qué género y a qué subgénero pertenece
cada uno de los textos presentados en su cuadernillo de trabajo. Nos vemos en una próxima oportunidad.